Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final, hoy es jueves. Sí. Bueno, estamos dando la invitación para mañana, tenemos una programación especial para mañana con motivo del aniversario de esta emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final, son 2 años donde ya hemos caminado realmente. Hemos tenido contratiempos, sí, pero eso es normal en esta vida en la que estamos llevando. Pero lo más importante es que aún estamos donde hemos sido puestos, donde cada uno de nosotros fuimos destinados, no porque nosotros quisimos, sino porque fue lo que el Padre quiso. Él sabe cuál es el sitio estratégico, Él sabe dónde te necesita, dónde me necesita. Y lo más importante, yo creo que lo hemos hecho y también pues agradecer a cada uno de los colaboradores, a ti Rosario, muchas gracias. Decidiste tomar el estandarte de esta emisora, decidiste cuál es el camino, decidiste escuchar lo que el Padre te dice, cuál es la función de nosotros, que es solamente sencilla, es solamente promover lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros, mostrar lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Si es que, verdad, muchas gracias para ti, Rosario, gracias para cada uno, verdad, nuestros colaboradores. Y bueno, la invitación es para mañana a partir de las 9 de la mañana, estaremos hasta las 8 de la noche con segmentos muy importantes y el tema específico es permanecer en la fe. ¿Por qué este tema? Porque es que realmente este tema es el que, a ver, es con lo que vivimos todos en cada minuto de nuestras vidas. No podemos decir que porque somos creyentes, que porque somos cristianos, que no, que estamos llenos de fe y que vivimos en un cubo lleno de fe. No, seguimos siendo humanos. Y esa fe realmente nos traiciona a nosotros. En cualquier circunstancia que estamos viviendo, se nos olvida la fe, se nos olvida de quién somos hijos, se nos olvida cómo hemos vivido hasta hoy, se nos olvida que hemos tenido lo que hemos tenido, no por la justicia de nosotros, sino por la misericordia del Padre. Si es que bueno, la invitación es para mañana. Rosario, muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y escuchando todo lo que dices, y creo que el tema que hoy voy a comentarles va a ser muy importante para saber esto acerca de la fe y del propósito que tiene Dios por su amor para nosotros. Y pues muchas gracias también por la radio y por esta oportunidad y este tiempo precioso que Dios nos da para hablar de lo que Él tiene para nuestro corazón y nuestra vida. Bueno, iniciemos entonces. Sí, entonces, bueno, pues el tema de hoy es acerca de que no quitemos todo lo que Dios nos habla, que la preocupación no impida que escuchemos a Dios, ¿no? Entonces, este es el tema de hoy. Y pues, como ya decía Jorge, ¿verdad? Dios tiene un propósito, Dios tiene un camino para nosotros y caminamos en esa fe, vamos en esa fe avanzando hacia lo que Dios quiere y pues hay algunas maneras que tenemos que tomar en cuenta para escuchar a Dios, ¿no? Para estar en ese camino. Y bueno, pues este es el tema de hoy. Entonces, que no estemos preocupados porque entonces nos apartamos de Dios, ¿verdad? Entonces, que la preocupación no nos aparte de Dios. Pues Dios nos ama tanto que tiene ese plan para cada uno de nosotros y el tener un plan para nuestra vida de parte de Dios es como podemos ver la expresión del amor de Dios hacia nuestra vida. Hemos venido a este mundo pero no por accidente, ¿verdad? Aunque a veces no entendemos por qué estamos aquí, eso no tiene nada que ver con el cuidado de Dios por nosotros y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el plan para nuestra vida, ¿verdad? Como ya veíamos, como hemos estado hablando en estos temas en este año, en este tiempo que hemos estado aquí en Buscuenti, ¿verdad? El plan para nuestra vida lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Si leemos la Biblia con un corazón dispuesto, eso es muy importante, ¿no? Dios nos hablará sobre el plan que tiene para nuestra vida. Entonces es importante considerar la palabra de Dios y escuchar a Dios y todo esto lo vamos a ver en este tema. Y hay muchos planes en el mundo y todos ellos tienen un riesgo para llevarse a cabo. O sea, a veces queremos hacer esto, aquello y sabemos que tiene un riesgo, que tiene una responsabilidad, que tiene una fuerza querer hacer las cosas, pero que nos metemos en ello
y a veces no consultamos a Dios, ¿no? Pero Dios tiene un propósito, tiene un plan para nosotros y el plan de Dios es el mejor, ¿sí? Aunque no siempre es el más fácil. Entonces, podemos estar seguros de que el plan que Dios ha determinado para nosotros se cumplirá. Eso también es muy importante, ¿no? Que sepamos que ese plan, que sí hay un plan, que no está inventado, ¿verdad? Porque lo vamos a conocer cuando descubramos, cuando entendamos, cuando estudiemos la palabra de Dios. Entonces podemos estar seguros que el plan de Dios que ha determinado para nosotros se va a cumplir. Y hay un versículo en Números 23:19 que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, todo esto que venimos diciendo es de parte de Dios, es para que nosotros lo pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos entender que sí hay un plan para nosotros. No estamos aquí por casualidad o porque somos el pilón o porque pues nada más pues no había de otra, sino tiene un propósito, nuestra vida tiene un propósito desde el vientre de nuestra madre, desde antes de nacer, Dios ya tenía un plan para nosotros. Entonces, no es el plan nuestro, es el plan de Dios en nuestra vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque muchas veces el plan de Dios para nuestra vida implica a lo mejor pasar por desiertos, caminar por montañas o valles con, no sé, con cosas que nos lastiman o lo que sea, y una serie de situaciones complicadas, pero ese proceso es parte del maravilloso plan de Dios para formar nuestras vidas. Entonces, si pedimos a Dios que nos muestre su plan para nuestra vida, con seguridad nos va a contestar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero yo saber? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Todo. Necesito consultar a Dios, necesito entrar en su mensaje, en su palabra, en lo que Él quiere decirme a mi vida, lo que Él quiere comunicarme, ¿no? Como vemos en estos temas, ¿no? Acerca de la comunicación con Él, cómo Dios quiere comunicarse a mi vida. Entonces, si le pedimos a Dios que nos muestre su plan para nuestra vida, seguramente nos va a contestar, seguramente vamos a ir sabiendo qué es lo que no quiere y qué sí quiere Dios, ¿no? Porque es muy fácil en su palabra empezar a entender, ¿sí? Y llevarlo a cabo es diferente, pero tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? O sea, es entenderlo para hacerlo. Entonces, en Mateo 7:8, también en este verso, dice, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pues entonces, clarísimo, ¿no? Queda que en Mateo dice por esto, ¿verdad? Dice, el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros más que pedirle a Dios, caminar con Dios, entender a Dios en esa búsqueda y hallar, ¿verdad? Y haremos lo que necesitamos, ¿sí? Y Él nos va a abrir las puertas, nos va a abrir lugares, nos va a abrir las formas para que nosotros podamos caminar y llegar a ese propósito, a ese plan, a ese entendido de lo que Dios quiere para nuestra vida, que es lo mejor, ¿verdad? Que, yo creo que nadie en la tierra puede decirnos qué hacer más que Dios mismo, ¿no? Entonces, Él nos creó y Él es responsable también con nosotros, ¿verdad? De hacer esto para nuestra vida. Entonces, por ahí caminamos seguros, por ahí caminamos abrazados, por ahí caminamos en el entendido de lo que Dios quiere, ¿sí? Así como Dios tiene un plan para nosotros, también está dispuesto a guiarnos para que podamos lograrlo, ¿sí? Les decía, en ese amanecer, en ese abrazo que Dios te da cada día, en ese sentirlo cerca, en acostumbrarnos a estar cerca de Dios, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a conocer a Dios, vamos, ¿verdad?, a entender ese plan. Dice en Salmos 32:8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, ¿sí? Y en otras versiones dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Imagínense los ojos fijos en nosotros, ¿no? Los ojos de Dios. Fijos en nuestra vida, fijos en lo que estamos haciendo. Y esto es fe, esto es saber que Dios así obra, que Dios así nos ama, que a Dios así nos ve, que Dios así nos encamina, que Dios así está con nosotros en cada día, ¿no? Entonces Él está interesado en nosotros, ¿verdad? Cuando seguimos lo que Él tiene ya
estipulado, hablado y ya está escrito, ¿no? Entonces ahí nos habla, ahí vemos el propósito, ahí podemos tomar para cambiar, para hacer, para tomar decisiones, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, para que Dios guíe nuestra vida y nos enseñe el camino, debo estar dispuesto a escucharlo, ¿sí? A escuchar lo que Él dice. Entonces, el escuchar constantemente la voz de Dios nos da sentido y dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué más, verdad? ¿O quién más? O sea, solamente Dios puede dirigirnos, solamente Dios puede guiarnos, ¿verdad? No hay poder humano ni persona en la tierra que pueda decirnos para dónde, porque pues podemos equivocarnos como hombres, ¿no? Entonces, pero Dios no, Dios es el que está para ayudarnos, ¿verdad? Él escucha constantemente, al escuchar constantemente la voz de Dios nos da sentido y dirección. Porque de otra manera, pues nos vamos a extraviar en el camino, ¿verdad? Nos vamos a confundir en el camino, nos vamos a tropezar más veces, vamos a tener más situaciones que enfrentar si no consideramos lo que Dios habla en su palabra, ¿no? Entonces, cuando Jesús enseñaba también, lo primero que pedía a las personas era que lo escucharan, ¿sí? Jesús hacía énfasis, escúchenme, voy a decir esto, escúchenme. Cuando él empezaba a hablar, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo lo hacía Jesús. Entonces, por ejemplo, en la parábola del sembrador comienza así, escuchen, ¿verdad? Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Y ahí habla de la semilla y de cómo brota y de cuando cae en buena tierra y de todo esto. Dice, pero escuchen para que ustedes entiendan lo que quiero llevar a sus corazones, lo que quiero decirles, lo que quiero aplicar en esta enseñanza, ¿no? Entonces, esto era en Marcos 4:3. Escuchen, el sembrador salió a sembrar y ahí empieza, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando tenía la Biblia en mi casa, que teníamos una gran Biblia, que solamente la utilizábamos como para prometer cosas sobre ella, porque no sabíamos bien para qué servía la Biblia, ¿verdad? Pero era esto, ¿no? O sea, poner la mano y decir, Señor, haz esto, aquello, ¿verdad? Pero cuando abrías la Biblia traía muchos cuadros y imágenes y todo, y te entretenías viendo, ¿verdad? Pero no sabías realmente, no ponías como el sentido ni entendías, y dice, escuchen, yo diría, lean, ¿verdad? Lean, el Señor, el sembrador salió a sembrar, decía Jesús, ¿no? Y te da la indicación de que escuches, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues no podíamos escuchar lo que Dios decía porque no teníamos entendido que había que entender a Dios, ¿no? Que había que entrar en esa profundidad de la palabra, de meterte, de escudriñarla, sino solamente era revisar, ¿no? Abrir un libro y volverlo a cerrar, ¿no? Pero que no sea así, ¿no? Entonces, dice Jesús, por eso, escuchen, y luego en Marcos 4:3 y luego en Marcos 4:23, más adelantito, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Si tienes oídos, oye, ¿sí? Y pues dices, pues sí, oigo, tengo, ¿no? Pero lo que él está diciendo, ¿verdad? Escuchar a Jesús es escuchar la voz de Dios. No se limita a percibir sonidos, implica ser cuidadosos con lo que escuchamos y entenderlo. Esto requiere una apertura de corazón para recibir las verdades espirituales que Dios quiere mostrarnos. Entonces, pues, ¿qué más, no? Y en Marcos 7:14 también dice, llamando de nuevo a la multitud, Jesús decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan, escuchen lo que les digo. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar, escuchar, porque esto mismo nos está diciendo Dios. Dios quiere que lo escuchemos. Entonces Jesús sabía que cuando enseñaba tenía que ser escuchado. ¿Sí? Tú cuando enseñas a tus hijos o cuando le enseñas a una persona, no sé, de algún oficio, de alguna cosa que tú sabes, de alguna artesanía, de algo que te gusta, ¿verdad? Les dices, mira, para hacer esto, escucha, para que sepas cómo se hace, ¿no? O a veces hasta para enseñar a cocinar a alguien, escucha, mira, esto va así, 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 ¿no? Entonces, Jesús sabía que cuando enseñaba tenía que ser escuchado y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Todo esto es lo que implica enseñar, ¿no? Escuchar, porque de otra manera, pues no te beneficias en nada si no escuchas, o sea, luego mandas a tu hijo por algo o le haces un encargo, o le enseñas algo, ¿verdad? Y te dice, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo era? Porque no escuchó, ¿verdad? O ya que están buscando las cosas, dice, ¿dónde me dijiste que estaba? ¿Verdad? Entonces, somos a veces distraídos, a veces necesitamos regresar y entender esto acerca de escuchar, de
de escuchar la palabra, ¿no? Que es a lo que estamos, a lo que vamos en esta mañana, en este día, ¿sí? Entonces, Jesús sabía que cuando enseñaba tenía que ser escuchado como nosotros lo sabemos. Entonces, el énfasis de Jesús para que las personas le escucharan y entendieran se da a través de todas sus enseñanzas en los evangelios, ¿sí? Así como un padre de familia pide a sus hijos que se sienten, ¿verdad? Y pongan atención cuando quieren hablar de algo con ellos, o algo muy importante para la familia. El hijo sabe, ¿verdad?, que no es tiempo de jugar, sino de poner atención en lo que su padre le dirá o lo que su madre le dirá, ¿verdad? Cuando tenemos 3 hijos, 2 adolescentes, estaban adolescentes y uno muy juguetón, todavía era niño, y entonces eran así que entre las 2 que estaban adolescentes y el más pequeño era un problema aquí en casa, ¿no? Porque todos querían hacer lo suyo propio y entonces les decía, a ver, vengan, siéntense cada quien en un sillón en la sala y vamos a platicar, ¿verdad? Y ya sabían que cuando yo disponía que íbamos a platicar, pues se quedaban hasta seriecitos, calladitos, viéndose el uno al otro, ¿verdad? Pero escuchando, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Cuando tu papá te sentaba en la mesa, a ver, vengan, vamos a platicar, ¿no? Vamos a hacer una sobremesa muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, tú sabías que de algo interesante se iba a tratar esa plática, donde tenías que escucharlo todo, ¿verdad? Y a sentir y ponerte de acuerdo, y esto es muy bueno, ¿no? Entonces, aprendamos a escuchar, enseñemos a escuchar y escuchemos lo que Dios nos dice, ¿no? Así como un padre de familia le pide, como les digo, a sus hijos que se sienten y pongan atención cuando quiere hablar de algo muy importante para su familia. Entonces, ahí es así como nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que escuchar a Dios, tenemos que poner eso en nuestro corazón, ¿verdad? Porque vamos a aprender mucho, vamos a ser obedientes y vamos a entender las cosas que Dios quiere para nuestra vida y a ponerlas a funcionar. Entonces, porque Él es nuestro Padre, ¿no? Así Jesús pedía atención a sus oyentes cuando iba a hablar, porque siempre hablaba de cosas importantes, ¿sí? Entonces, seguimos con esto. Jesús siempre hablaba de cosas importantes, por lo tanto, necesitaba y le gustaba ser escuchados, y ustedes se acuerdan, ¿no? O sea, se sentaban en la orilla de la playa, en el lugar más cómodo, y ahí refrescados por el aire de la brisa del mar y todo, o en una montaña, ¿verdad? Yo creo que llegaban los primeros, los que tenían más ganas de escuchar, yo creo que hasta adelante, ¿no? Pero bueno, así, ¿no? O sea, si nos imaginamos ese tiempo y Jesús hablando, ¿no? Y Jesús interesado en que ellos lo escucharan, porque tenía cosas muy importantes, ¿no?, que iba a hablar. Entonces, ahí en el libro de Juan, el evangelista Juan deja constancia de la insistencia de Jesús para mostrar a las personas que lo escuchaban que era muy importante lo que les iba a decir. Y les decía, de cierto, les digo, ¿verdad? Lo repitió Jesús, esto de los de cierto les digo, lo repitió Jesús al menos 25 veces para hacerles saber a las personas que iba a hablar una palabra de verdad, ¿sí? Entonces, esto era lo que hacía Jesús, ¿no? O sea, voy a hablar algo que es para la eternidad, o sea, es una palabra aparte de verdad, ¿no? Y para que no se perdieran nada de lo que iba a decir, pero sobre todo que entendieran lo que Dios hablaba en lo personal, ¿sí? Entonces, interesado en cada uno, era una multitud, pero Jesús interesado en cada uno de nosotros, en cada uno de ellos, ¿no? En ese tiempo. Y luego encontramos también una parte en la escritura acerca de la entrevista de Jesús con Nicodemo, donde podemos ver un ejemplo de la manera en que Jesús le hacía ver lo importante del reino de Dios, ¿verdad? No solo era que Nicodemo entendiera lo que es un nacimiento natural, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, sino que entendiera la necesidad de nacer espiritualmente como hijo de Dios. Entonces, esta enseñanza, ¿no? O sea, bien clara, en esa entrevista podemos ver la manera que Jesús llegaba a los demás y para que lo escucharan a profundidad en lo más íntimo, porque hablaba del espíritu, no solamente de las cosas físicas o que estaban por encima, sino más allá, ¿no? Te voy a enseñar esto. Entonces, tenías que poner atención para poder entenderlo, ¿no? Si tú quieres leer acerca de esta parte de la escritura donde habla Jesús con Nicodemo, ¿no? O sea, ahí en Juan 3 al 4 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Dios sigue hablándonos para darnos dirección a nuestra vida.
Todo lo que Él dice y todo lo que Jesús nos enseñó es importante. No hablaba temas casuales Jesús, sino hablaba los temas que requerimos para tomar una dirección correcta. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Porque necesitamos dirección todos los días, necesitamos de Dios todos los días, necesitamos que nos encamine, porque a veces nos despertamos y a lo mejor un día fue increíble, pero al otro día ya tenemos una duda, o ya, qué bueno que Dios puede enseñarnos, qué bueno que con Dios podemos tener esa dirección correcta cada día. ¿Sí? No es de una semana así o de cada domingo o de cada miércoles, sino es diariamente, ¿verdad? Que podemos ir en ese entendido de lo que Dios nos enseña. Entonces, de nada sirve la guía y la dirección de Dios si no escuchamos. Muchas veces nos distraemos escuchando lo que dicen las personas y perdemos el enfoque de lo que Dios dice personalmente, ¿sí? Escuchamos más o escuchamos algo que nos queda duda y no vamos y lo checamos en la escritura, sino lo dejamos así y lo creemos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ir a la palabra y hay que preguntarle a Dios esa duda, no sé, algo que no sentimos que es correcto, cualquier cosa. Entonces, de nada sirve la guía y la dirección de Dios si no la escuchamos. Y no distraernos escuchando lo que otros dicen, ¿verdad? Y perder el enfoque, ¿sí? De lo que Dios dice personalmente, de lo que Dios a ti te ha dicho, o de lo que Dios está hablando a tu vida. Entonces, ¿te has preguntado si alguna vez Dios te ha hablado y no lo has escuchado? Porque sí nos pasa, ¿no? O sea, a lo mejor Dios ya me habló y yo no sé ni por dónde, ¿verdad? Pero Dios está muy interesado en hablar a tu vida. Si es así el caso, pues debemos primero escuchar la voz de Dios para tener una guía verdadera, una guía certera, algo que nos dé certidumbre de que estamos escuchando a Dios, de que es Dios el que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Pues por medio de su palabra, ¿no? Entonces, ahí está el resumen, ¿no? De lo que podemos decir. Dios habla a quienes están dispuestos a escuchar, pero si no es así, debemos entender las consecuencias, ¿no? Hay una cita muy fuerte en Zacarías acerca de cuando no escuchamos a Dios, y cuando la leí dije, es fuerte, pero es una realidad, ¿no? Y en Zacarías 7, del 11 al 13 dice... pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos, que les enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar a Dios. A Dios le agrada y le gusta y le interesa que lo escuchemos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos hablan los tres y estamos esperando que nos hable la vecina, la abuelita, la tía, todo el mundo, pero no escuchamos a Dios, ¿no? Entonces, Dios siempre está dispuesto y comprometido para enseñarnos y hablarnos, ¿sí? Entonces, Dios siempre está dispuesto y comprometido para esto, para que nosotros estemos atentos a lo que Él dice, y va a ser una bendición poder estar en esa comunicación, en esa comunión con Dios. Dios nos habla también a través de la Biblia, que ya vemos, ¿verdad? Que es su palabra. Por eso la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento para entender lo que quiere decirnos. Hoy en día el acceso a la palabra de Dios, bueno, es más fácil para todos, ¿verdad? Tenemos Biblias impresas, las podemos consultar en los dispositivos electrónicos, y no hay excusa para no buscar las enseñanzas de Dios si las tenemos en la Biblia. Otra manera de hablar que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? De hablar de Dios es en nuestros tiempos devocionales, en nuestros tiempos donde nos ponemos en intimidad con Dios, nos ponemos en esa parte pues interesante y hasta pues diría yo de delicia, de deleitarnos con Dios, ¿verdad? Entonces, en nuestros tiempos devocionales, a través de la oración, en esos momentos íntimos, no solo hay que pedir o hablar a Dios, sino estar atento a lo que Él nos quiere hablar, no solamente sacar todo lo que yo traigo y pedirle a Dios y pedirle, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué habló en su palabra a mí en ese momento? ¿Qué dijo? Entonces, eso es muy importante.
Otra manera también a través de las cuales Dios nos habla son los momentos que vivimos o las circunstancias que estamos viviendo o por las que estamos pasando. Si entendemos lo que Dios quiere decir a través de esos momentos o circunstancias dolorosas, será más fácil salir adelante en la dirección que Dios desea, ¿verdad? En cualquier situación de conflicto, de enfermedad, de, no sé, tantas cosas que pueden ocurrir en nuestra vida, con el diario vivir, ¿verdad? Que de esas mismas circunstancias podemos nosotros hablar con Dios, podemos escuchar a Dios en qué nos está diciendo en esos tiempos donde estamos solos, donde estamos en cambios en nuestra vida, en todo eso, sentarnos a escuchar a Dios, ¿verdad? Él va a darnos dirección, Él va a hablar a nuestra vida y va a hablarnos lo que Él desea, lo que Él está queriendo hablar a nuestro corazón. Bueno, pues Dios puede utilizar a las personas para hacernos saber su voluntad, incluso a personas que no son de nuestro agrado. Por eso es importante escuchar y confirmar con Dios si Él es quien habla a nuestra vida, ¿sí? Entonces, puede hablar a través de personas, a través de los que tenemos cerca, a través hasta de las personas que nos rodean, que no son cristianos. A veces nos habla, Dios hace esto, hace aquello, ¿verdad? Pero por sus actitudes, todos nosotros podemos comprender cómo Dios está trabajando en nosotros, cómo Dios puede hablarnos con situaciones que no pensábamos, ¿no? Entonces, esa es otra manera. Dios puede utilizar a las personas para hacernos saber su voluntad. En toda circunstancia, nosotros siempre debemos escuchar a Dios. Es la clave, ¿verdad? Muchas veces más que levantar oraciones y peticiones, tenemos que escuchar a Dios, que pues, es la clave, porque Él ya conoce cómo podemos permanecer en silencio para escuchar lo que habla, porque lo que habla Él a nuestro espíritu, ¿no? O sea, él habla a nuestro espíritu. Dios te dará la certeza de lo que quiere decirte, de manera que estarás seguro que no solo es tu imaginación o deseo de hacer las cosas a tu manera, ¿no? A veces te vas a decir, ay, esto fue real o que fue Dios, ¿verdad? O obrando, trabajando en tu vida. Ahí en Proverbios 3, del 5 a 6, dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿sí? Entonces la voz de Dios siempre será congruente y armónica con su palabra. Él nunca diga nada que vaya en contra de su palabra. Él dará certeza en su corazón de lo que está hablando, ¿sí? Y bueno, pues esto es lo que tenemos para el día de hoy, que nosotros podamos escuchar a Dios, que podamos entrar en esa comunión, en esa comunicación con Él y que no nos estorben, que nuestras preocupaciones no impidan esa comunión con Dios, escucharlo y estar con Él. Pues muchas gracias por escuchar y gracias porque espero que este sea un mensaje que llegue a sus corazones y cambie también su perspectiva de cómo escuchar a Dios. Que Dios les bendiga y muchas gracias.